Buenos días, el día de hoy vamos a tocar el tema de preeclampsia. Mi nombre es Ariana Velázquez y voy a estar presentando este tema para ustedes. Soy de la Sociedad CIEMUC Sur de la Universidad Científica del Sur, Facultad de Ciencias de la Salud. Vamos a continuar con las definiciones y otras definiciones de los trastornos hipertensivos en el embarazo. La preeclampsia se define como un síndrome específico del embarazo con aumento de la presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio, diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, que ocurre después de la semana 20 de gestación y se va a acompañar de proteinuria, excreción urinaria de 0.3 de proteínas en una muestra de 34 gramos de proteínas. En cuanto a la eclampsia, vamos a ver que se define como una convulsión tónico-clónica generalizada. En la hipertensión gestacional va a ser el aumento de la hipertensión arterial sin proteinuria detectado por primera vez durante la parte intermedia del embarazo, que se normaliza en las 12 semanas siguientes al parto. La hipertensión crónica es una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, que va a ser detectada antes de la semana 20 de gestación y no se va a resolver después del parto. También tenemos a la preeclampsia superpuesta de hipertensión crónica, que es una hipertensión crónica sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio o diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, detectada antes de la semana 20 de gestación con proteinuria superpuesta y con o sin signos de preeclampsia. Entonces, epidemiológicamente vamos a ver que en los países de altos recursos la incidencia de eclampsia es baja. En los países de recursos bajos y medios la incidencia va a variar ampliamente y va a ser alta, de 19.6 por 10.000 partos hasta 142 por 10.000 partos. En una revisión de mujeres que no recibieron profilaxis anticonvulsivante con sulfato de magnesio, la eclampsia se presentó en 2 a 3% de las que tenían preeclampsia con características graves. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que son varios. Acá hay un dato interesante que dice que las mujeres asiáticas e hispanas tienen un riesgo menor de preeclampsia que las mujeres blancas y un riesgo mucho menor que las mujeres negras. Entonces, estos factores de riesgo se van a aplicar tanto a la enfermedad de aparición temprana como a la de aparición tardía, y la magnitud del riesgo va a depender del factor específico. Vamos a mencionar alguno de estos factores. Entonces, como factor de riesgo tenemos un antecedente de preeclampsia que va a aumentar 8 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia en un embarazo posterior. Las mujeres con características graves de preeclampsia en el segundo trimestre van a tener mayor riesgo de desarrollar preeclampsia en un embarazo posterior, aproximadamente del 70%. En comparación con las mujeres con preeclampsia sin características graves en su primer embarazo, van a desarrollar preeclampsia en el 5 al 7% en el segundo embarazo. Las mujeres que tuvieron un embarazo, el primer embarazo normotenso, van a desarrollar preeclampsia en menos del 1% en el segundo embarazo. También vamos a tener diabetes gestacional, que se relaciona con variedad de factores como la enfermedad renal, enfermedad vascular subyacente, obesidad, niveles altos de insulina en plasma, resistencia a la insulina y metabolismo anormal de lípidos. También tenemos la hipertensión crónica, que aunque la hipertensión crónica ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta va a aumentar 5 veces el riesgo de preeclampsia en comparaciones con las mujeres sin este factor de riesgo. También vamos a tener algunos trastornos autoinmunitarios como el lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolipídico. Sobrepeso, obesidad antes del embarazo, es decir, esto es un riesgo ya que se duplica con cada aumento de 5 a 7 kilogramos por el índice de masa corporal antes del embarazo. También tenemos enfermedad renal crónica, ya que esto va a variar, el riesgo va a variar según el grado de reducción de la tasa de filtración glomerular y la presencia o ausencia de hipertensión. Hay varios estudios que mencionan que entre el 40 al 60% de las mujeres con enfermedad renal crónica avanzada fueron diagnosticadas con preeclampsia en la segunda mitad del embarazo. También tenemos embarazo multifetal. Acá va a variar un poco según las 3 series grandes de gestaciones. Entonces, en gestación únicas tenemos que el riesgo de preeclampsia va a ser del 5%. En gestaciones gemelares del 8 al 13%. Y gestaciones de trillizos el 11%. Aunque las tasas superiores al 20% de gestaciones múltiples se informan que ocurre en series muy pequeñas. También tenemos nuliparidad. La nuliparidad es un factor predisponente, pero no se encuentra
claro del por qué es un factor de riesgo. Hay algunas teorías. Una de ellas es que el sistema inmunológico de las mujeres nulíparas ha tenido una exposición limitada a los antígenos paternos. Es por eso que esta falta de desensibilización juega un papel muy importante en la patogénesis de la enfermedad. También tenemos historia familiar de la preeclampsia, es decir, un pariente de primer grado. Entonces, esto va a sugerir que haya un mecanismo heredable en algunos casos, y la aparición y la gravedad de esta enfermedad parecen estar influenciadas principalmente por factores maternos. También puede haber edad materna avanzada. Ya sabemos que las mujeres mayores tienden a tener factores de riesgo adicionales, como son la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión crónica, que les van a predisponer a desarrollar la preeclampsia, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a los factores de riesgo generales. En cuanto a la fisiopatología, me gustaría hablar primero de lo normal, ¿no? Para ya después pasar a lo patológico. En lo normal vamos a ver que en los embarazos normales, la célula que es llamada citotrofoblasto de la placenta, en el desarrollo va a migrar a través del adhesivo y parte del miometrio para invadir tanto el endotelio como la túnica media, que es altamente muscular, de las arterias espirales maternas. La rama terminal de la arteria uterina que suministra sangre al feto y placenta en el desarrollo. Entonces, como resultado de esta migración, estos vasos se transforman de pequeñas arteriolas musculares a grandes vasos de capitancia de baja resistencia, lo que va a facilitar enormemente el flujo sanguíneo a la placenta en comparación con otras áreas del útero. Entonces, esta remodelación se va a dar a finales del primer trimestre y se completa entre las 18 y 20 semanas de gestación, pero no está clara la edad gestacional exacta, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque en preeclampsia las células del citotrofoblasto van a infiltrar la porción residual de las arterias espirales, sin embargo, no van a penetrar en el segmento miometral. Entonces, estas arterias espirales no se van a desarrollar en grandes y tortuosos canales vasculares creados por el reemplazo de la pared muscoelástica con material fibrinoide. Estos vasos van a permanecer estrechos, lo que va a resultar en una hipoperfusión placentaria. Entonces, este defecto de la placentación se ha asociado con el desarrollo de múltiples resultados adversos en el embarazo, incluyendo muerte fetal en el segundo trimestre, desprendimiento de la placenta, preeclampsia con o sin restricción del crecimiento intrauterino, restricción del crecimiento intrauterino sin hipertensión materna, ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto y trabajo de parto prematuro. Luego tenemos que normalmente hay una miostasis vascular que se da por el equilibrio del factor de crecimiento endotelial vascular, que viene a ser el PEG, y la señal de factor de crecimiento placentario, que viene a ser el PIG-F, mediante la unión del receptor tirosinquinasa 1, similar a FMS, que viene a ser el FLT1. Pero en lo patológico vamos a tener que va a haber niveles altos de antiangiogénico SFLT1 que se va a producir en la placenta y se va a liberar en la circulación materna. Esto nos va a inducir una disfunción endotelial materna que va a conducir a signos y síntomas preeclámpticos. Entonces, las relaciones plasmáticas elevadas de SFLT1 y PIG son fuertes predictores de la gravedad de la enfermedad y los resultados clínicos adversos. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver presentación clínica, que 1/3 de las pacientes afectadas van a ser nulíparas y la mayoría de los restantes tienen un alto riesgo de contraer enfermedad debido a su sobrepeso o obesidad. Aproximadamente el 85% de las pacientes afectadas presentan hipertensión y proteinuria de nueva aparición en 34 semanas o más de gestación. El 10% desarrolla estos signos y síntomas antes de las 34 semanas de gestación, es decir, preeclampsia inicio temprano, y rara vez tan pronto como a las 20 o 22 semanas. Aproximadamente el 5 de los casos de preeclampsia, los signos y síntomas se reconocen por primera vez en el posparto, es decir, una preeclampsia postparto. En cuanto a los hallazgos de alarma, vamos a tener que aproximadamente el 25% de las mujeres afectadas van a desarrollar hipertensión grave con uno o más de los siguientes síntomas inespecíficos, como son el dolor de cabeza persistente, anormalidades visuales, escotomas, fotofobia, dolor abdominal superior, retroesternal, epigástrico, estado mental alterado, nueva disnea, ortopnia. En cuanto al diagnóstico, vamos a decir que todas las mujeres embarazadas con hipertensión de inicio reciente o hipertensión que empeora después de las 20 semanas de gestación, estas deben ser evaluadas para detectar la preeclampsia. Y las mujeres con hipertensión grave o síntomas que sugieran una enfermedad grave, como los mencionamos anteriormente, deberán requerir hospitalización para la evaluación y el tratamiento inicial de la madre y el feto.
Las pruebas de laboratorio vamos a tener el hemograma completo con plaquetas, nivel de creatinina sérica, química hepática, como aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa. También vamos a tener la determinación de proteínas urinarias para ver la relación proteína-creatinina en una muestra de orina de recolección de 24 horas. Vamos a necesitar estudios de coagulación, el tiempo de protombina, evaluación del estado del feto, es decir, vamos a hacer una ecografía para estimar el peso fetal y para ver y evaluar el volumen de líquido amniótico, ¿no? También vamos a dar indicación para consulta neurológica siempre y cuando la paciente tenga deficiencias neurológicas, el examen neurológico salga normal, tengan signos y síntomas oculares o un dolor de cabeza persistente, severa, que no calma con medicamentos como el acetaminofeno. Vamos a medir los factores angiogénicos, ya que recordemos la patogenia mencionada brevemente, que son muy importantes para todo el desarrollo de la preeclampsia y otros problemas en el embarazo, como vamos a medir el SGLT1, que viene a ser la tirosinquinasa 1 similar a FM soluble. También vamos a medir factores antiangiogénicos como el factor de crecimiento placentario. En los hallazgos vamos a encontrar hipertensión, epigástrico abdominal superior, dolor de cabeza, síntomas visuales, accidente cerebrovascular, hiperreflexia generalizada, convulsión, edema pulmonar, oliguria, edema periférico, abrupto placental. Y en las investigaciones recientes me gustaría hablar de este CD81. Los invito a leer este artículo. La verdad es súper corto, pero es muy preciso con lo que quieren dar a conocer, que es este CD81 que nos va a desarrollar la preeclampsia. La verdad es muy interesante cómo este CD81 se va a expresar en estas células del citotrofoblasto en el tercer trimestre normal, pero en un embarazo normal, pero en el embarazo anormal va a haber algo importante con este CD81. Entonces, nada, los invito a que lean y que les haya gustado la ponencia. Gracias.